apreciar este contenido. También estamos en los principales sistemas de cables del país y para el mundo. Estamos transmitiendo ahora mismo en vivo a través de YouTube y de Facebook. Señor director, le envié ahí el flyer de nuestro invitado, que ya no es un invitado, es un miembro de este programa, el profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares y Civiles Constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965. Bienvenido, profesor. 24 de febrero, al profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares y Civiles Constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965. Este viernes, Andrés Fortunato Victoria en hora libre, canal 51, con Ramón Núñez y del Moro. ¿Con el profesor? Bueno, buenas tardes, y del Moro. Gracias, profesor. Buenas tardes al personal del canal 51. Estamos aquí con ustedes para compartir parte y conversar. Ahí mismo, profesor, lo voy a interrumpir entrando inmediatamente. El video que pasamos de la conmemoración, que se recuerda esa nefasta situación en la que resultó muerto el coronel Camaño. Ya usted fue bastante explícito, un video que es histórico, donde se realizó una misa. Cuéntanos de eso, profesor. Bueno, nosotros nos hemos dedicado en cuerpo y alma al rescate de la memoria histórica de abril de 1965. Y dentro de ese rescate nos hemos tenido que involucrar también en la parte que ya no es de abril, pero es parte del objetivo de abril, que es la construcción de una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, porque es el punto que queremos nosotros, al punto que queremos llevar los grupos, la ideología de los grupos políticos del país, que hay que tener una concepción de la ley para poder gobernar en beneficio de todos y todas las dominicanas y dominicanos. Por eso celebramos, junto a la Fundación Camaño, que dirige la viuda del coronel Camaño, la viuda Vélez, Vicenta Vélez, sí, con sus hijos. Lamentamos la ausencia de los otros hijos, lamentamos la ausencia de Efeméride Patria en esa misa, que se ha dividido de nosotros, porque parece ser que el presidente de Efeméride Patria quiere brillar solo, no quiere involucrarse en eso abril. le quería preguntar, le voy a interrumpir de nuevo, profesor. Ah. ¿Por qué? Porque usted ha luchado todo el tiempo porque se reconozca la importancia de lo que realizó el coronel Camaño, que fue, primero, luchar por la restauración de la Constitución y un gobierno elegido democráticamente, que luego devino en una invasión norteamericana. Se le acusó, y hemos querido por aquí aclarar, de quizás como los americanos agarraban y acusaban a toda la gente de comunista, que usted todavía arrastra parte de ese mote, de que dice, esos son los comunistas. Entonces hemos querido que se reconozca el papel del coronel Camaño desde el Estado, que fue una guerra, que una invasión norteamericana que se puede equiparar a lo que va a suceder este próximo lunes, que es el 27 de febrero, profesor. Excelente. Decimos que la Efeméride Patria ha malinterpretado su papel. Sí. Ellos han querido asumirlo oficialmente, pero dejando fuera a la gente que participó en el 65. Sí. Ellos prefieren hablar de las efemérides patrias, donde las personas involucradas en esos actos patrióticos no están vivos. Él lo asume, pero la pequeña burguesía es así. Sí. La pequeña burguesía, arribista como es, oportunista como es, lo que termina es adueñándose de los méritos de otros para escalar posiciones. Lo entendemos bien claro. Mientras tantamente nosotros fuimos a la iglesia de las Mercedes, un espacio donde se celebraron los funerales de muchos caídos en la Revolución Constitucionalista, donde tuvimos la participación del padre Fray Máximo, que nos acompañó
en esa misa y nos ha acompañado muchas veces conjuntamente con el padre Frankeli. Hay un grupo de sacerdotes que ha colaborado con la idea de los oficios de las misas para darle el valor al mérito ético y moral que tiene la revolución constitucionalista y para encuadrarla en el marco de lo que es el artículo 32 de la Constitución de la República, que establece que en nuestra bandera hay un escudo, el único en el mundo, que tiene la Biblia abierta en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan, que plantea: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le agradecemos mucho a los sectores de la iglesia, que por cierto han sido uno de los sectores más valorados por la sociedad dominicana, por su empeño en que la justicia mejore, por su empeño en que la honestidad sea un signo distintivo de la política, y no la corrupción, el soborno, la impunidad. Entonces fuimos allí cargados de interés para comunicarnos con Dios a través del oficio de esa misa. Asistió a la Fundación Camaño, como venía diciendo, la Fundación de Hombres Ranas del 24 de abril de 1965, la Fundación Constitucionalista y muchos grupos de civiles que combatieron la Revolución de Abril del 65, a recordar al coronel Camaño, quien murió en Nizaíto la tarde del viernes 16 de febrero del año 1973. Muchas personas no entienden qué hacía Camaño en las lomas de Santo Domingo, pero a todo el que haga la pregunta, nosotros lo referimos a la persecución que había en el gobierno de Joaquín Balaguer en contra de todas las personas democráticas del país, porque el mote de comunista que se le puso, que se le indilgó a la Revolución de Abril en el 1965 fue incorrecto, tan incorrecto que Elson Bunker, que fue el representante de los Estados Unidos ante la OEA aquí, dijo el 12 de octubre del año de 1983, y está registrado en la biblioteca Lyndon B. Johnson, que la revolución no estaba conformada por comunistas y capitalistas. No era una lucha entre los comunistas contra los capitalistas, sino que era una lucha entre los conservadores y los liberales. Una lucha que se viene dando desde el periodo de la independencia, cuyo día vamos a celebrar el próximo 27 de febrero. Sí. Entonces, los mismos Estados Unidos han declarado que la revolución no era comunista, pero muchas personas, para justificar el maltrato que le dio y la persecución y los crímenes de la revolución, siguen hablando de comunismo. Y otra gente lo que hacen es que se hacen indiferentes a esas acusaciones y no quieren salir de su confort, o se quieren aprovechar en algún momento de lo que la gente va opinando a favor de la revolución constitucionalista. Tal es el caso de la misma efeméride patria, que nosotros esperamos que despierte y entienda que al César hay que darle lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces necesitamos obligatoriamente que el pueblo dominicano entienda que Camaño vino a las montañas porque a él se le incumplieron los acuerdos que él firmó el 31 de agosto de 1965. Se comenzó a fallar cuando no reintegraron a los militares constitucionalistas, no obstante haber el doctor Héctor García Godoy, que salió de esos acuerdos como presidente provisional, que él declaró en una ley, la ley 21 del 26 de septiembre de 1965, que había que reintegrar a los militares, y no lo reintegraron, muy por el contrario, para ampliar la brecha entre los hombres y mujeres que defendían la vuelta a la constitucionalidad y la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien había sido electo por las grandes mayorías dominicanas en las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Para ampliar ese odio, se planificó entonces que Camaño fuera a Santiago, se indujo, él fue, inclusive se indujo a que él fuera sin armas largas. El presidente Godoy le dijo a Camaño que no fuera,
en varias ocasiones, pero Camaño, hombre de palabra, había cumplido con el propósito de ir y fue. Y tuvo Montearache que llevar armas largas, y esas armas largas fueron lo que salvaron que el grupo que conspiró contra la paz y el acuerdo el 19 de diciembre en la batalla del Matún no pudiera lograr los propósitos de asesinar al coronel Camaño, quien estaba condenado a muerte desde la tarde del 27 de abril, cuando él desoyó aquel regaño del embajador americano William Temple Bennett, quien le enrostró de manera humillante a la Comisión de Políticos y Militares de la República Dominicana que fueron a la embajada, que ellos tenían que aguantar en ese momento lo que pasó, porque Molina Ureña había planteado que intermediaran, pero ellos creyéndose vencidos en un ataque que había comenzado el martes prácticamente de madrugada y habían hostigado al grupo de hombres y mujeres que estaban en el puente, creyendo que con el aumento de tanque y artillería y el aumento de esos ametrallamientos por barco y por avión, el pueblo se iba a mandar y no se mandó, el pueblo enfrentó y Camaño de la embajada americana salió para el puente. Se reunió en la calle